El humor es algo intrínseco en el ser humano. Todos alguna vez nos hemos reído de algo por más absurdo que sea, de un chiste muy malo o de alguien sufriendo. Pero si de algo estoy seguro es de que tu abuelo no se ríe de lo mismo de lo que te ríes tú, sino tan solo muéstrale el tralalero tralala a tu mamá y estoy más que seguro que alzará una ceja. Abuela, cuidado, ahí está tum 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 Sajura, abuela. Anda a laburar. Pero entonces, cabe preguntarnos cómo es que llegamos aquí, por qué pasamos de esto a esto, cuál es la lógica, si es que la hay, de esta transformación o evolución, no solo de los memes sino del humor en internet en sí. Este probablemente sea el video más largo de lo que llevo del canal, pero es de mi agrado informar que el día de hoy te vengo a contar la evolución del humor en internet. Pero antes, debo mencionarles que este video es promocionado por KissFan. KissFan ofrece claves de software OEM baratas y completamente legales. Son 100% oficiales y se pueden activar en línea. Cuenta con un servicio de atención al cliente 24/7 y asistencia postventa de por vida. En su página podremos encontrar variedad de productos como Windows, Microsoft Office, Bundle y demás herramientas informáticas. Y por esta ocasión, KissFan está ofreciendo un descuento del 52% para llaves de Windows, solamente ingresando el código LAE52, pero si querías Office o Bundle, el descuento es muchísimo mejor, ya que es del 62%, escribiendo solamente mi código LAE62. Hacerlo es muy fácil, solamente elige el que más deseas, en mi caso elegiré Windows 11, para no perderte tan solo ve a los links que te dejaré en la descripción. Elige el producto que más desees, le das a agregar al carrito y después elige ver el carrito, y aquí puedes ingresar mi código en esta sección. Recuerda que el pago lo puedes hacer mediante PayPal o tarjeta de crédito. Millones de personas visitan KissFan y están satisfechas con su producto, y tú también puedes ser parte de esas personas. Todos los links estarán aquí abajo en la descripción. Muchas gracias a KissFan por patrocinar este video. Y ya sin nada más que decir, continuemos. Para hablar primeramente del humor en internet, hay que primero saber de dónde vienen. Los padres de los memes serían las viñetas o tiras cómicas. No se conoce tal cual al inventor de estas, ya que parece que muchos artistas llegaron a esa conclusión para poder contar una situación o hacer burla de algo o alguien. Y me estoy refiriendo a las tiras cómicas que se popularizaron en el periódico, ya que si nos vamos más atrás diría que los primeros en hacer tiras cómicas serían los japoneses o ya de plano el hombre de la caverna y sus dibujitos en las paredes. Pero volviendo al tema, estas tiras cómicas se harían muy famosas desde el siglo XIX. Desde ahí ya hay registro de que se usaban para satirizar una situación o comúnmente política. Uno de los primeros en volverse famoso sería The Yellow Kid, tratando principalmente de cómo era la pobreza en Nueva York con toques humorísticos. Tuvo tanto impacto al punto en el que los periódicos en donde se publicaban los conocían como los periódicos donde está el niño de amarillo. Seguramente este efecto fue así, ya que un dibujo suele llamar más la atención que solamente texto. Y bueno, este sería prácticamente el comienzo del humor gráfico. Luego de esto vendrían cosas como Charlie Brown, Garfield, Archie, Asterix y Obelix y un millón de cosas más, aunque también trajo cierto humor boomer, como se le conoce hoy en día, y lo meto aquí porque quieras o no, también entran en la clasificación de viñetas cómicas. Estas comiquitas estaban hechas para un público más adulto, y principalmente de lo que se trataba en estos cómics eran chistes quejándose sobre la esposa, la suegra y por alguna razón sus aparatos reproductivos, gajes del trabajo, desear a la mujer del otro. Sí, de alguna forma la gran mayoría de estas viñetas estaban hechas para un humor más picarón, por no decir otra cosa, y sobre todo quejas sobre el matrimonio. Es como si la generación boomer de hombres estuviera enojado de casarse. Bueno, no les voy a recriminar eso ya que he conocido gente que está harta de sus parejas, pero bueno, esta época estaba a reventar de este tipo de humor. Más o menos estamos hablando por los 90s u 80s, pero obviamente no eran todos. De hecho, las tiras cómicas más famosas no tratan de esto o al menos lo hacían de forma más ingeniosa. Claro ejemplo de esto es Mafalda,
Creo que quien entraría mejor en esta categoría de humor boomer sería Condorito. Normalmente esto pasaría con las viñetas en las que aparecía Yayita, que vendría a ser como el interés amoroso de este cóndor con patas. Yo de pequeño recuerdo bastante unas tiras cómicas del periódico, que estaban un poco pasadas de la raya, a decir verdad, o al menos yo lo considero así, ya que tienen un valor argumental casi nulo. El cómic se llamaba El Enano y se enfocaba en las aventuras de un enano, en el que invitaba a comer a mujeres muy exuberantes y luego... ¿cómo decirlo para que no me digan nada? A ver, le metía su tun 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 sahur por su tralalero tralala. Creo que así quedó bien. Y ese era todo el chiste, o al menos por lo que yo recuerdo. Este enano siempre estaba acompañado de su fiel amigo, un loro, que de vez en cuando decía algo gracioso. En esta época lo más sano que te podías encontrar sería, no sé, Gaturro, si es que obviamos el hecho de que es una copia de Garfield. Menciono esto porque este tipo de humor no solamente se ve de vez en cuando al día de hoy, especialmente en Facebook, sino que sería la base para crear algunos memes en el futuro. No por nada fue el humor de nuestros abuelos, si quieras o no, influyó de alguna manera. Estos artistas habían descubierto que la cochinada y el morbo daban risa por alguna razón, algo que está muy vigente incluso en algunas obras de anime hoy en día. Hay una usuaria en YouTube llamada Anuminosa que ya ha hablado más a fondo sobre el tema. Considero que su video es muy bueno y si quieren ahondar en este segmento se los recomiendo, pero de esta época podemos reunir cosas importantes, como por ejemplo el hecho de que usaban recuadros para intentar contar algo, o el hecho de que retrataban la vida cotidiana de casados. Si algo debo de darle mérito a esta época es que el estilo de dibujo era más enfocado a la caricatura clásica y no tenía tanta influencia del anime como vendría después. Por los 90 se crearía Internet, y con este también nacería un nuevo tipo de humor, pero en este aún temprano Internet aún no se conocía la palabra meme, o bueno, sí existía, pero no se usaba para decirle así al humor en Internet. La palabra meme existía desde 1976 y lo acuñó un señor llamado Richard Dawkins. El término lo usó más que nada para un contexto genético, o sea, sé que no tiene nada que ver con la palabra meme en Internet. Pero entonces, ¿cuáles eran los memes antes de que se popularizara la palabra meme? El primer meme en Internet del cual se tiene registro es este bebé bailando. Este sería creado por Michael Girard y Robert Lurje para 1995, pero el meme tomaría fuerza en el 98. Algo curioso del tema es que Michael diría que tendría miedo de su creación, ya que el bebé causaba algo así como lo que hoy llamamos valle inquietante. La cosa es que este GIF se haría famoso no solo porque la gente solía enviarlo por correo o comentarios en foros, sino porque apareció en la televisión, en una serie llamada Ally McBeal, donde a una chica se le aparece el bebé del video, justamente al lado de la cama. Sea como sea, esta escena es bastante surrealista, pero este bebé bailarín no sería el primer fenómeno de los 90s, ya que también surgiría el meme ese de los hámsters bailando, conocido también como el Hamsters Dance. Sería creado por la chica canadiense Deirdre Lacarte, en la que unos hámsters empiezan a bailar simplemente porque sí. Al parecer esto de bailar le gustaba bastante a la gente de los 90s. Ahora ya sabes de dónde salen tantos bailes de TikTok. El video se hizo en honor a la mascota de la chica. Sería con el fin de competir con unos amigos para ver quién conseguía más tráfico en una página web. Así que la señorita Lacarte crearía el sitio hamstersdance.com, el cual al día de hoy está a la venta, pero si accedes mediante Wayback Machine, puedes ver y escuchar esta canción. Por esta época también se viralizaría el meme de Mr. T, que sería algo así como una versión beta del meme de Chuck Norris. El meme de Mr. T te invitaba a comerte tus canicas. Sí, clásico en el internet de la época. Como ven, esta época está marcada más que nada por un humor algo arcaico y que demuestra que internet aún estaba en sus inicios. Aún no se veía el humor político como en las viñetas o en todo caso Twitter en la actualidad. Aún era una etapa muy beta de lo que se venía, aunque ya teníamos cierta noción de cómo sería la próxima generación de memes. En esta época la palabra meme ya se usaría más, pero aún no tendría el tan esperado boom que los popularizó hasta el día de hoy. Aquí cosas como YouTube y otras redes sociales tomarían más relevancia. Muchos memes nacerían en la plataforma como Chocolate Rain, Peanut Butter Jelly Time
el Afro Ninja, el tipo ese que pretendía tener un sable de luz, el Numa Numa Dance y, por qué no, la caída de Edgar, siendo este uno de los primeros memes virales en español. Debido a que YouTube empezaba a reemplazar a la televisión, muchos de los memes que se originarían aquí eran caídas, golpes o desgracias hacia el prójimo. Y como es sabido, pues somos seres humanos y se nos es gracioso la desgracia de los demás. Lo curioso del caso es que al menos por esta época, a esta clase de videos no los conocimos como memes, sino como videos graciosos o caídas graciosas o videos de risa. Y no es broma. En realidad podías conseguir este tipo de videos con ese título. Esta época se caracterizaría más por gente haciendo el ridículo o recibiendo golpes de forma no intencionada. En su gran mayoría eran videos caseros, nada elaborado y a veces hasta sacados de algunas entrevistas o noticieros. Si no, por ejemplo, miren a este señor que dice que es hijo de la canaca. O sea, soy hijo del dueño de Miguel Ángel Gaitán Uribe, presidente de la canaca. Parte del humor en esta época lo conforma también los miles de videos hechos en Loquendo que narraban la vida de CJ. Estos videos se caracterizaban más que nada por decir groserías, CJ haciendo cualquier estupidez en la que luego se metía en problemas, CJ en el gimnasio, CJ consigue novia. En este aspecto es algo parecido a las tiras cómicas de los 90s que hacían reír tanto a los boomers, aunque muy probablemente si le mostrabas un video Loquendo a tu abuelo en esa época, te vería medio raro, especialmente si veía a Big Smoke siendo gay. Capaz lo que podía hacerte reír era lo tan robotizado que podía llegar a ser el Loquendo y que a veces se trababa con las letras, pero la esencia de estos videos eran las groserías y las aventuras locas de CJ. Con Loquendo serían muchísimos videos, entre ellas los clásicos videocríticas a cualquier cosa, crítica al reggaetón, que sí critica a Televisa, y lo pongo como humor porque seguramente esto hacía reír a algunos. Escuchar a alguien diciendo groserías era muy gracioso en esa época, mismo caso para las animaciones, ya que entre más guarras y groseras, más divertidas eran. Aquí también nacerían los primeros sketch para YouTube, cosas como el Smosh ya se veían que tenían cierta producción amateur detrás, se ideaba una historia graciosa en la que los personajes lo resolvían con tonterías, sumado a la creatividad de un adolescente y a la libertad que te daba en aquel entonces la plataforma. Estos chicos no se contenían en nada y decían lo primero que se les venía en mente, referenciando casi siempre a la cultura geek. Ah, cierto, me olvidaba, la cultura friki o geek que se empezaba a formar en este mundillo. Para entender ciertas cosas en este apartado, requerías de saber algo de redes sociales, videojuegos, series, cómics o animes, lo cual podía espantar un poco a tus padres que obviamente no entendían nada y apenas conocían al Pikachu y al Goku. Aunque ya llegaremos a hablar de este personajillo dentro de poco, ya que por esta época se empezaría a idolatrar a Goku a sobremanera, pero aún no tendría su peak o lo compararían con su rival. Esta época la denominaría como la adolescencia de internet, y sí, soy consciente de que la gran mayoría de cosas son sacadas de YouTube, pero es que quieran creerme o no, la gran mayoría de memes fueron sacados de aquí. Tengan en cuenta que el formato de video fue un gran avance para la gran parte de jóvenes que se aventuraban en aquel entonces. Era muy tentador la idea de grabar algo y hacerte viral. Podemos apreciar un poco la influencia del humor boomer con los videos de CJ o el lenguaje soez de la época. Se había pasado de la crítica al desmadre, por así decirlo, muy parecido a lo que haría reír a un adolescente. Para este tiempo la palabra meme ya era más conocida, y todo fue gracias a estas caras que estás viendo aquí. Estos rostros dibujados de forma tan mala representaban lo que eran los memes en aquel tiempo y de hecho, mucha gente conoció los memes específicamente por esto. Aquí yo también me incluyo, estas caras eran los famosos Rage Comics, tenían su origen en 4chan y todo inició con la viñeta de un tipo que más adelante sería nombrado Fukencio, o bueno, también sería llamado Rage Guy, en la que retrata una situación de la vida cotidiana. De hecho, gran parte de estos Rage Comics retratarían situaciones del día a día. ¿No les parece eso algo parecido a lo que se hizo en los 90s? Hubieron variedad de Rage Comics, Fukencio, Fukencia, el Forever Alone, el Oh Really, Yao Ming, el Trollface, que hablando más de este sería el que duraría hasta el día de hoy, teniendo muchas variantes y reviviendo como Void Meme, y actualmente es usado para edits de funk. Sí, hablar de Trollface da para un video completo, sinceramente. Otro que también sobreviviría sería el Soyjack, aunque en aquel entonces se le veía con el meme de I Know That Feel Bro,
Obviamente habían más, pero a saber cómo se llamaban, y supongo yo que superaban fácilmente los 100 memes. Los Rage Comics retrataban situaciones cotidianas con estas imágenes. Dependiendo de cómo las hacías, podías abrir el Paint y prácticamente crear una viñeta cómica y hacer tu Rage Comic utilizando estas caras. Habían páginas que te podían facilitar la tarea. Uno que recuerdo mucho es Rage Maker. De hecho me pillaron en el colegio haciendo un Rage Comic y me castigaron. No sé cómo haya sido en habla inglesa, pero en español teníamos algo llamado Cuánto Cabrón, una página mítica que sería el encargado de recopilar estos memes y atraer gente que también los creaba. De aquí salían prácticamente todas las republicaciones de Facebook o Twitter, pero no solo se popularizaron los Rage Comics, sino también el formato de Top Text y Bottom Text, o sea, hace texto arriba y texto abajo. Una página muy famosa que te permitía hacer esto era Meme Generator. De hecho, recuerdo haber realizado uno sobre un amigo. Este formato agarraría personajes como Steve de Minecraft, Chuck Norris, el Willy Wonka, Velociraptor, el tipo este que parecía medio oído, y cada uno, al igual que los Rage Comics, representaban una cosa. Es decir, que se hacía un meme pensando en qué decir y buscabas al personaje para que lo retratara. Probablemente los que hayan sido pequeños no recuerden muy bien esta época, pero el boom de estos memes fue tremendo. Llegó al punto en el que se hacían camisetas y hasta cuadernos de estos memes. Habían páginas única y exclusivamente dedicadas a ello. El tipo de humor que se retrataba aquí era básicamente el de la vida diaria, pero en realidad podías ponerle cualquier cosa, como por ejemplo, burlarte de Justin Bieber y ser un fanboy de Goku. Sí, por esta época se hizo famoso el tener que criticar a Justin Bieber. Esta fue la época en donde el cantante sufriría de lo que yo mismo llamo el peor hate de internet. No había quien lo detuviera y por alguna razón, siempre ponían a Goku como el que lo derrotaba. No sé por qué empezaron a hacer eso o si fue algo exclusivo de habla hispana, pero además no sería solamente Justin Bieber el principal objetivo, ya que también se criticaría al reggaetón poniendo al rock en un pedestal. Estos serían los inicios del hate en internet, ya que al igual que los memes, se harían páginas que tendrían de nombre Odio a Justin Bieber o también Odio al reggaetón. No obstante, debo agregar que para aquel entonces hubieron páginas de Facebook que eran lo contrario a estos memes. Recuerdo muy bien páginas como Estúpido y Sensual Comandante Sigma o La Prostipirugolfa de Elsa, o el más famoso que sería Hora de Autismo, siendo prácticamente una burla a los memes autistas de la grasa. Estas páginas se encargaban de burlarse de los memes normies de la época, como por ejemplo, poniendo a Justin Bieber como un dios que ridiculizaba a Goku. Estas páginas eran una versión muy temprana de los Tang Memes, ya que si bien no tenían el formato de ser raros, cumplían con la función de criticar a los memes normies. Debido a las normas de Facebook, estas páginas cayeron y ahora ya ni existen. El humor de estas páginas podía llegar incluso a ser más ácido y extremo que los de la grasa. El humor de este tiempo se identificaba por ser algo inocente por un lado, y muy de ser hater simplemente porque sí por parte del otro. Por este tiempo también se volverían famosos los memes de la grasa y de Legion Hulk. Esta comunidad tendría su propio formato de meme, y se salían de los memes cotidianos que mencioné antes, ya que estos agarraban situaciones o caras graciosas de algunas películas, series, animes o cualquier cosa que le podían poner un texto arriba. Esto seguramente estaba inspirado en las reaction face que se solían usar en sitios como 4chan. Estos grupos empezarían a tener sus propias jergas, al igual que sitios como 4chan, el Wen, el Papu, Elfa. Por lo común se solían pelear con los papulinces, personas que salían de Taringa. ¿Que por qué se peleaban con una comunidad que no era ni un grupo de Facebook? Pues no tengo ni idea. Esta época sería también la última en la que veríamos viñetas cómicas, ya que todo lo que viene después es como una deconstrucción de los memes, y el humor gráfico terminaría siendo brutalmente opacado por los memes Rage Comics. Este formato de viñetas se utilizaría solo para artistas de internet. Capaz lo más triste de esta época es que estos Rage Comics tuvieron una masificación tal que terminaron por volverse normies, al punto en el que 4chan empezó a odiar su propia creación muy rápido. Por más que esta época solo hayan sido 2 años, por lo que busqué que duró, tengo que ponerlo ya que considero que es tan diferente de lo que vimos hasta ahora que merece al menos una mención. El MLG, el formato de meme que más he detestado. El MLG viene de las siglas Major League Gaming,
Esta sería una liga de eSports mayormente conocida por Halo. En YouTube empezarían a aparecer edits de estas jugadas de Halo, y no solo de este juego, sino también de otros shooters como Counter-Strike. Estos aparecerían por el 2011, pero tomarían fuerza por el 2014. Por lo común estos videos estaban saturadísimos de elementos visuales y canciones ruidosas, todo para dar una sensación épica gamer. Normalmente se usaba la canción de Smoke Weed Everyday, los Doritos, la Mountain Dew, las gafas de sol, las gorras Obi, el símbolo Illuminati y también el uso de colores bastante llamativos o que podían causar epilepsia. Seguramente ya debes de suponer por qué detesto este formato, y es porque era muy molesto. De pronto estabas viendo un gameplay normal y saltaba una edición MLG Pro Gamer Mastercrack y arruinaba toda la experiencia. Gracias a Dios esto fue un meme bastante gringo, aunque claro, aquí solemos también replicar lo que pasa afuera, así que también llegó. En menor medida, pero llegó. Este tipo de memes, no sé si estaban hechas con la intención de dar risa, o si tenían la intención de ser épico, pero al menos para mí nunca lo fue. Capaz lo que quedaría como influencia para los memes de aquí en adelante sería la saturación de elementos. Esta época de los memes es un poco rara, de hecho diría que es la más extraña de la lista por ser una versión beta de lo que vendría después. No se tiene un origen exacto de esta nueva variante del humor. Según Now Your Meme, nombra esta imagen como la primera en esta temporada. Se publicó en 2015 en Tumblr por el usuario Papa Roach Cars MP3. A este tipo de ediciones se les llamaría Deep Fry Memes. El chiste de estos memes era editar la imagen y ponerle más ruido. No sé qué clase de sensación debería de darme esto, ya que desde aquí los memes empezarían a ser más experimentales. Creo que el meme más famoso de esta variante sería el meme de E, que tendría la cara de Mikey Player. Aquí en pantalla voy a poner unos ejemplos más de esta variante, pero de nuevo no encuentro mucho sentido en este tipo de humor. Algo que también sería muy viral por esta época, o al menos por lo que recuerdo, serían los Tank Memes. Estos ya existían desde hace tiempo, pero cobraron fuerza antes de pandemia. Los Tank Memes hacían referencia a memes raros que te podías encontrar en internet, aunque también se les puede definir como memes sarcásticos o irónicos, con el fin de burlarse de memes normies. Bueno, mayormente en 4chan, ya que es de ahí de donde sale todo esto. Lo curioso de los Tank Memes es que a diferencia de sus antepasados como los Rage Comics, el Baron Text o incluso los memes de la grasa, es que estos no tienen un formato fijo. De hecho diría que es hasta una evolución de los Reaction Face. La gran mayoría de los Tank Memes eran, en esencia, Reaction Face, solo que editadas o hasta un poco terroríficas, pero guardan la intención de ser graciosos en su rareza. A veces iban acompañados de un texto arriba, lo único que sobrevivió de la grasa, o de la época del 2009, pero estos eran en su gran mayoría cosas que te harían levantar una ceja. No podría decir un meme dank muy famoso, a lo mucho el personaje este que parece un mago sacado de RuneScape, que ya te digo yo que no sé por qué se utiliza para referenciar a los Tank Memes. Esta época también podríamos denominarla como un descanso o fatiga, a diferencia de las épocas pasadas, debido a que si se dan cuenta, cada era tenía una cosa muy marcada, que si una edición saturada, que si viñetas que representaban cosas cotidianas y así. Ahora parece que la gente le dio flojera y decidió como que ya no distinguirse por algo, más que solamente por lo raro o único que se puede hacer. Entre más raro, más gracioso y mejor, supongo, no lo sé. Y al fin llegamos al cúlmine de los memes y del humor en internet, el shitpost. Este se daría empezando pandemia y duraría prácticamente hasta el 2024 más o menos. Para entender el shitpost hay que hacer una recapitulación de todo lo que hemos visto hasta ahora. Primero empezamos con el humor boomer, lleno de chistes quejándose del matrimonio. Luego de esto empezó internet con una visión muy inocente del humor. Después vendría YouTube con el formato de video dando origen a caídas graciosas y groserías con loquendo, para pasar a los memes de la grasa, la edición saturada, y todos estos tienen algo en común, y es que tratan de contar algo o representar algo. La brecha que marcó la diferencia se abrió con los Tank Memes, pero el shitpost fue el cúlmine de esto. El shitpost es tal cual como su nombre lo dice, un post de mierda. No tiene ningún aporte a la mente porque es un post de mierda, y los memes shitpost no tienen sentido. De pronto ahora cualquier cosa podía ser un meme, hasta una escena recortada de una serie que nadie conoce,
o un video de hace años que se volvió viral por alguna razón. No hay un formato específico para hacer shitpost. De pronto solo puedes agarrar una imagen de Goku y ponerle debajo mondongo. La imagen por sí propia no trata de contarte algo. Este tipo de humor es la exageración del ridículo y lo absurdo. Para este punto diría que los memes se han abstraído. Ya no hay un formato fijo para decir esto es un meme, ahora todo es un meme. Ya no hay una fórmula para hacer reír, y ahora de plano tienes que reírte del ridículo y del sinsentido elevado a la enésima potencia. Tengo la ligera teoría de que la pandemia y la censura que empezaron a tener muchas redes sociales fueron la causante de que el shitpost haya triunfado en esta temporada, ya que si nos fijamos en épocas pasadas, el humor podía llegar a ser más grotesco, grosero o haciendo chistes de humor negro. Créanme que el MLG y el elemento ese de la planta verde no es muy bien visto ni en YouTube ni en ninguna red social. Entonces, la censura y la tortura mental que ocasionaba estar encerrado en casa hizo que el humor, la forma de reír de la gente, mutara a algo que no esperábamos. Si le prohíbes a la gente reírse de lo que da risa, entonces va a buscar una nueva forma de reírse. El shitpost es el humor roto que la gente consiguió en base a horas de estar encerrado y estar expuesto a tanta censura. Reírte de los golpes o caídas está mal, entonces me voy a reír de una manzana con cara y brazos. A esto me refiero con que los memes se volvieron más abstractos, ya que no hay historias que contar o remates que hacer. Ahora todo se enfoca en el impacto y lo rápido del momento. En este tiempo tengo que resaltar cosas como por ejemplo el shitpost árabe, que al igual que el MLG era una saturación de imágenes para el espectador. Desconozco por qué en Arabia se empezó a hacer esto, o si es que empezó ahí en primer lugar, pero de ser así, solamente me queda mencionar que fueron muy visionarios. Para esta época muchos canales shitpost empezarían a reemplazar a los canales de la grasa, e incluso hubo como una pequeña guerra entre estos dos bandos, debido a que los shitposters veían al humor de la grasa como un tipo de humor rancio, obsoleto y bastante normie, mientras que los grasosos desaparecían cada vez más con sus memes sacados de una letrina. Aunque estos no serían sus únicos enemigos, ya que también surgirían los panafrescos. Estos tuvieron su origen por el video de un gato bebé parándose en dos patas. Se hizo popular por el meme que le hicieron diciéndole el pana Miguel. Estos abusarían muchísimo de los emojis y capaz por su nula expansión no duraron mucho. Lo máximo que vi fue que intentaron aliarse con la comunidad de los chimps, pero esta terminó dando más pena ajena todavía. Y hablando de pena ajena, por este tiempo también se popularizaría el humor cringe, mayormente impulsado por TikTok, ya que al menos en sus inicios la gente hacía más el ridículo. No es que hoy no se haga, pero seguramente recordarás cosas como los TikTok Cringe Compilation, algo que parece que hoy en día ha parado un poco. Por esta época también se podrían ver a los Void Memes, protagonizados en su gran mayoría por el Trollface, pero siendo editado de una forma bastante macabra. Y lo que se vive actualmente, el muy famoso Brainroot italiano, que vendrían a ser estas imágenes solo que realizadas con inteligencia artificial. Como es sabido, este se hizo famoso por TikTok, y tal como su antecesor, el shitpost, este no obedece a una historia detrás o algo por el estilo. Sí, es verdad que tienen una pequeña narración al momento de presentarlos, pero estos poco o nada tienen que ver con qué son. Y como es la variante actual de los memes, ha sido también el más criticado. Normalmente porque esto es amado por los niños y por lo común, gente que disfrutaba de los videos de GTA con Loquendo no lo entiende, o al menos les parece contenido basura. El hecho de que estén realizados con IA no ayuda mucho tampoco. Mucha gente odia esta variante de los memes, diciendo que es lo peor del mundo, que no tiene gracia porque está hecho con inteligencia artificial, que al saber que Brainroot significa pobredumbre mental, creen automáticamente que ver un video de tralalero tralala ya te pudre el cerebro. Es cierto que el contenido Brainroot sí está asociado a contenido poco educativo, muy rápido o que está hecho más que nada para generar dopamina, aunque también hace referencia al uso excesivo de redes sociales. O sea que literalmente es de lo que nos vienen advirtiendo desde hace mucho, que es el no estar mucho tiempo en internet frente a una computadora, o en este caso sería TikTok o el celular. El término Brainroot no tiene un origen tal cual. La página Now Your Meme le da cierta credibilidad al usuario EasyNace, quien fue uno de los más antiguos en usar la palabra.
Luego entró Oxford University y elegiría la palabra brain root como la palabra del año, acuñando también la primera vez que se usó, siendo en el libro Walden, escrito por un tal Henry David en 1854. Cosas como Tralalero Tralala fueron publicadas por Isbarger 401, más o menos por enero de este año 2025. Luego sería baneado de TikTok, esto probablemente por el audio de fondo que le pusieron a este tiburón. Al ser el primer brain root tiene cierta importancia, no obstante no sería suficiente para ser el más famoso, ya que luego vendría la primera ola de los brain roots tratando de replicar el éxito que tuvo Tralalero. De aquí salieron la vaca Saturno Saturnita, Bir Bir Batapín, Bombardilo Crocodilo, no sé si lo estoy diciendo bien así que perdónenme si lo estoy pronunciando mal, y el más famoso hasta la fecha, Tun 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 Sahur. Sería publicado el 28 de febrero del 2025 y sería subido por este usuario, donde mostraba a un palo agarrando a otro palo. La palabra Tun 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 Sahur viene del indonés y se usa para anunciar el sahur, la comida que se da antes del amanecer del Ramadán. Bueno, todo esto fue al inicio de este año, donde los brain roots tomarían una relevancia tal que hasta juegos se habían sacado de ellos, y no me estoy refiriendo solamente a estilo brain root, sino hasta parodias. Aquí por ejemplo están viendo una parodia de FNAF protagonizada por Tun 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 Sahur. Actualmente la última ola de los brain roots es algo raro, mucho más raro que los primeros. Un lápiz flotante con sonrisa malvada o una silla llamada Karkerkir-Korkur o algo así. Igualmente no me quejo mucho porque de pequeño ponía en mi equipo de Pokémon a una piedra con ojos, así que no me quejo tanto. Estos brain roots están teniendo la misma fama que los memes de antaño, se están sacando 1.000.000 de cosas con respecto a esto, e incluso se han sacado álbums y teatros de brain roots. La gente que organiza esto se debe de estar pudriendo en dinero. Para el caso, pienso hablar exclusivamente de este fenómeno, ya sean solamente los brain roots o los brain roots italianos en un video aparte, ya que hay mucha gente quejándose de esto, y hasta usuarios que aseguran que esto te pudre el cerebro. Debido a que es la nueva etapa de los memes, aún no se ha visto un final para esto, en parte porque ni siquiera ha acabado el año, pero es curioso porque a diferencia de otros memes que se olvidan al mes, estos ya han durado más de un mes. Y bueno, este ha sido un video largo y que tenía pensado hacer desde hace ya algún tiempo. Soy consciente de que me estoy dejando algunas cosas afuera, como por ejemplo los curimomos o curimemes o como rayos le digan. Igualmente, como dije al principio, este es un video hecho en base a mis criterios, ya que algunas fechas no son exactas o algunos nombres o épocas no están bien definidas, por lo que algunas épocas se prestan a especulación o hubieron algunos formatos que se hicieron famosos luego de años y así. Después de toda esta travesía obviamente vendrán más cosas, pero no soy adivino y no sabré cuál es. Probablemente cuando salga una nueva variante, podría hacerle un video. Esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias a las personas que son miembros y apoyan este canal. En serio, muchísimas gracias. Y díganme, ¿creen que me ha faltado alguna época de los memes o en realidad crees que el brain root marcará el fin del pensamiento de la humanidad? Recuerda comentar, suscribirte y compartir si te ha gustado. Estaré subiendo video muy pronto.